Bien, jóvenes, continuamos con las clases. Bueno, ustedes disculparán, no me di cuenta del horario. Pero bueno, estábamos en la parte de cómo vamos a calcular estas fracciones molares, tanto del soluto y también del solvente, ¿verdad? Donde recordamos, en este ejemplo, en un principio hemos calculado el peso molecular tanto del agua y también del ácido nítrico, ¿no? Donde el agua en este caso se toma como el solvente y el ácido nítrico se toma como el soluto, ¿no es cierto? Entonces, así de que hemos hallado los pesos moleculares de estos elementos, ¿no? Y una vez conocido estos pesos moleculares, lo que hemos hallado son el número de moles, tanto del agua como también del ácido nítrico, ¿no? Entonces, para ello hemos utilizado la formulita, en este caso de que para hallar, por ejemplo, el número de moles del agua es igual a la masa de este elemento agua dividido entre su peso molecular, ¿no es cierto? Como tenemos los datos en el enunciado, nos indicaba de que, bueno, participa 40 gramos de agua, acá está, hicimos el reemplazo correspondiente, y hemos dividido entre el número, entre el peso molecular más bien, del agua, que en este caso nos dio 18 gramos de mol, ¿no? Hemos realizado esta operación y el resultado nos ha dado 2,22 moles, ¿no es cierto? De igual manera, hallamos el número de moles, en este caso para el ácido nítrico, donde también utilizamos la relación de la masa del soluto, ¿no es cierto?, dividido entre su peso molecular, ¿no? Entonces, acá reemplazamos el dato que nos dio en el enunciado del ácido nítrico, donde teníamos 60 gramos, y dividimos entre 63 gramos mol, que es el peso molecular precisamente del ácido nítrico, ¿no es cierto? Realizamos esta operación y el resultado que nos dio es 0,952 moles. Ahora sí, conociendo ya el número de moles de estas sustancias, ¿no es cierto? Ya podemos aplicar en primera instancia esta formulita, ¿no? Dijimos, donde la fracción molar del solvente es igual a moles del soluto y dividido entre moles de solvente más moles de soluto. Entonces, esta formulita directamente hicimos el reemplazo correspondiente, ¿sí? Acá ustedes notarán de que las unidades de moles se van a simplificar y el resultado acá lo hemos redondeado a 0,7, ¿no? A continuación, calculamos la fracción molar del soluto, o en este caso del ácido nítrico, ¿no es cierto? Donde utilizamos la formulita de moles de soluto sobre moles de solvente más moles de soluto, ¿sí? Como ya tenemos todos estos datos, lo que vamos a hacer es simplemente ya reemplazar moles de soluto. En este caso hemos calculado 0,952 moles. Y luego dividimos también entre la suma de moles de solvente más moles de soluto. Acá tenemos los valores correspondientes, realizamos esta operación. El resultado, fíjense, también redondeando, en este caso nos va a dar 0,3, ¿no es cierto? De esa forma hallamos estas fracciones molares, ¿no? Tanto del soluto como del solvente. Ahora, para comprobar de que la suma de estas fracciones molares tiene que dar necesariamente la unidad, y es fácilmente demostrable, ¿no? Según los datos que hemos hallado en las operaciones respectivas, ¿no es cierto? Decimos entonces, por tanto, indicaremos, sumando la fracción molar, indicaremos en este caso del elemento agua, ¿no? Más la fracción molar, en este caso del ácido nítrico, ¿no es cierto? Tiene que dar necesariamente la unidad, ¿sí?
Está acá revisando estos resultados, efectivamente la fracción molar del agua, bueno, nos da 0,7, ¿no es cierto? Es adimensional, más la fracción molar del ácido nítrico, en este caso nos dio 0,3. Y precisamente esta suma da 1. ¿De acuerdo? Entonces demostramos de esa manera de que al sumar estas fracciones molares, al final el resultado tiene que dar precisamente la unidad, ¿no? Bien, de esta forma acabamos con este ejemplo. Fracciones molares tanto del solvente como del soluto. Ahora bien, también la clase pasada habíamos ingresado a la parte de concentración, ¿no es cierto? En la última parte de la clase que teníamos, ¿verdad? Pero ¿cómo definimos ahora concentración? Concentración, acá vamos a definir de dos maneras, ¿no? Primero indicaremos. En primera instancia vamos a ver las formas físicas, ¿no es cierto? Decimos entonces formas y unidades físicas, dijimos la clase pasada. Formas y unidades físicas. Unidades indicaremos físicas, ¿no es cierto? Físicas diremos para medir la concentración, ¿sí? Para medir la concentración, ¿no es cierto? Es para ello lo que habíamos hecho es relacionar, bueno, concentración colocaremos como un subtítulo mayor, si ustedes quieren, y también este otro subtítulo, ¿no? Si presentamos de esa forma, hablando de formas y unidades, en este caso físicas. En esa ocasión, bueno, habíamos tomado en cuenta tres tipos, ¿no? Inciso A, decíamos, ¿no es cierto?, era igual a la masa del soluto en cada unidad de volumen de la solución. Entonces, hemos tomado como ejemplo el elemento sal, 15 gramos, decíamos, de cloruro de sodio. Recordemos de que la sal, ¿no es cierto?, está definido con sodio y cloro, ¿verdad? ¿No es cierto? 15 gramos de sal en un litro de solución, ¿no? En un litro, en este caso, de solución. ¿Sí? Como una primera situación. Una segunda. Decíamos el porcentaje de composición, como ustedes recordarán, o masa de soluto, en 100 partes indicábamos de masa de solución. El ejemplo que hemos colocado en esta ocasión era 25 gramos, acá continuando con el elemento sal, ¿no es cierto? Dividido, indicábamos entre 100 gramos de solución, ¿no es cierto? En este caso, 100 gramos de solución, ¿no? Ahora, ¿qué resultado? Como ustedes notarán, 25 dividido entre 100 directamente da 0,25, ¿no? ¿No es cierto? Estamos hablando de 0,25. Pero este 0,25 también podríamos definir como, si hablamos en porcentajes, como un 25%, ¿no es cierto?, del cloruro de sodio, ¿sí? Del cloruro, en este caso, de sodio, ¿no es cierto? Y también hicimos notar un tercer tipo, donde dijimos masa de soluto por masa de solvente. Y el ejemplo que pusimos es de que 9 gramos, acá continuamos con el ejemplo del elemento sal, ¿no es cierto?
dividido, decíamos, por ejemplo, entre 60 gramos de agua, ¿no? 60 gramos indicamos en este caso de agua. ¿Sí? Entonces, de esa forma, dimos a conocer estos tres tipos más conocidos en la formas más bien, de unidades físicas, decíamos, para medir la concentración. ¿No es cierto? A ver, aclarando esos conceptos, vamos a plantearnos el siguiente ejemplo. Al analizar estas formas físicas, precisamente, hablando de concentración, ¿no? A ver, entonces vamos a plantearnos un primer ejemplo, el cual enunciamos de la siguiente forma. Perdón, problemas de colocar. Ejemplo sería, ¿no? Acá colocaré ejemplo. A pesar de que daba lo mismo, pero suena mucho mejor ejemplo. ¿Sí? A ver, decimos, calcular el volumen de solución, calcular el volumen, bueno, el volumen de solución, digamos. A ver, de ácido sulfúrico, de ácido, indicaremos sulfúrico, ¿no? Ustedes se acuerdan la formulita, ¿no? Fórmula química de ácido sulfúrico, ¿no es cierto? Concentrado de densidad, acá tenemos el dato de la densidad, ¿sí? De densidad indicaremos 1,84 gramos sobre centímetro cúbico. O sea que se tiene el dato de la densidad, en este caso, ¿no es cierto?, que participa en esta solución, ¿sí? Con 95% de pureza. 95% indicamos de pureza, decimos, ¿no? Y que contiene, indicaremos, a ver, 50 gramos de ácido sulfúrico puro, indicamos, ¿no? De ácido sulfúrico, en este caso puro. ¿Qué tal? ¿Se tiene enunciado? Calcular el volumen de solución de ácido sulfúrico concentrado, ¿sí? De densidad 1,84 gramos sobre centímetro cúbico, con 95% de pureza, y que contiene 50 gramos de ácido sulfúrico puro. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ¿cómo vamos calculando el volumen de esta solución? Bueno, en primer lugar, vamos a tomar en cuenta el dato de la densidad, ¿no es cierto? Donde la densidad estamos considerando con el valor de 1,84 gramos sobre el centímetro cúbico. ¿Sí? Es el dato de la densidad. ¿Pero qué significa eso? Es decir, acá aclaramos. Fíjense, este dato de la densidad de 1,84 gramos sobre centímetro cúbico, también entendemos de que en un centímetro cúbico
¿no es cierto? Se tiene, diremos, 1,84 gramos, ¿no? Precisamente de este elemento, ¿no? Entonces, por tanto, en 1 centímetro cúbico, por tanto, decimos, fíjense, tomando en cuenta, les repito, este dato de la densidad. En 1 centímetro cúbico habrá, en 1 centímetro cúbico, habrá o existirá, ¿no es cierto? Decimos, acá hay que tomar en cuenta el porcentaje, ¿no? Nos indica, fíjense, 95% de pureza, ¿no es cierto? Entonces, partiendo de este dato de densidad, ciertamente vamos a multiplicar con 95% el valor, en este caso, de la masa que se tiene, ¿sí? En esta solución. Entonces, acá estamos tomando en cuenta, obviamente, el 1,84. Eso significa de que por 0,95 vamos a multiplicar la masa de 1,84. ¿Sí? Entonces, cuyo resultado de hacer esta operación nos va a dar 1,748. ¿A qué significa el 1,748? Este valor que hemos hallado directamente va a ser del ácido sulfúrico puro, ¿verdad? O sea, acá aclaramos de ácido sulfúrico puro, ¿no es cierto? Bueno, representamos de esta manera. ¿Qué pasa hasta ahí? El enunciado, según el enunciado que tenemos, ¿sí? Hemos tomado en cuenta la densidad, ¿no es cierto? Y sabiendo de que en 1 centímetro cúbico se tiene 1,84 gramos, pero hablando de pureza, fíjense, acá el enunciado nos indica 95%. Y es por eso de que esta masa, ¿no es cierto?, de esta sustancia, que es 1,84, estamos multiplicando por el 0,95. ¿Sí? Acá por el porcentaje, ¿no? Y este resultado nos da 1,748 de ácido sulfúrico puro. Bien, es una vez que hemos obtenido ese valor, directamente vamos a aplicar la regla de 3, ¿no? Por regla indicamos de 3, a pesar de que también podríamos hacer mediante un factor de conversión, ¿no es cierto? Donde si, fíjense, si en 1 centímetro cúbico, ¿no? Recordemos la regla de 3, ¿no es cierto? Se tiene 1,748 de ácido sulfúrico. En este caso hablamos puro, ¿verdad? Ahora, lo que queremos calcular es la cantidad de volumen. Acá coloco X volumen. ¿Sí? ¿Cuál será el valor de este volumen? ¿No es cierto? Pero teniendo en cuenta, en este caso, acá está, 50 gramos de ácido sulfúrico puro. Entonces acá colocamos 50 gramos, ¿no es cierto?, de este elemento precisamente, ¿no? 50 gramos de ácido también sulfúrico puro, ¿no es cierto? Vamos a realizar esa operación. Acá también hay que aclarar, a ver, si estamos hablando de gramos, bueno, acá fíjense, estamos ordenándonos 1,84 gramos, ¿no? Acá tendríamos gramos, ¿sí? Hay que tomar muy en cuenta siempre las unidades. Acá también, al realizar esta operación, vamos a tener en gramos, ¿no es cierto? Entonces nos da la idea de que también acá, fíjense, vamos a tener gramos, ¿no? Agregamos gramos, ¿no es cierto? Esto con el fin de que al final hagamos,
simplificaciones de unidades, ¿sí? El resultado tiene que darnos, obviamente, en las unidades respectivas, ¿no? En las cuales vamos a obtener el resultado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, realizando esta operación de regla de 3, vamos a llegar al resultado del volumen que nos pide, ¿no es cierto? Entonces, directamente, ¿sí? Acá decimos, entonces, indicaremos, a ver, calculando el X volumen. Bueno, calcular el X volumen, que la operación que vamos a realizar es 1 centímetro cúbico, multiplicamos por 50 gramos del ácido sulfúrico, en este caso puro, y vamos a dividir directamente entre el 1,748, ¿verdad? También gramos, ¿no es cierto?, del ácido sulfúrico. ¿De acuerdo? Bien, realizamos esta operación y acá notamos de que va a ser posible simplificar unidades donde gramos de ácido sulfúrico se simplifica con gramos de ácido sulfúrico, ¿sí? Y este resultado que buscamos nos va a dar en unidades de, bueno, centímetro cúbico, si estamos hallando el volumen, ¿sí? Entonces, realizamos la operación directamente de 50 dividido 1,748, ¿no es cierto? Y ese resultado da 28,6. ¿Está correcto? Bueno, ustedes también pueden comprobar este valor, ¿no? Hagan esta división de 50 dividido 1,748 y seguramente van a llegar a este valor. ¿De acuerdo? De esta forma calculamos el volumen de esta solución, ¿no es cierto? A ver, analizaremos un ejemplo más de esta parte de formas y unidades físicas para luego pasar a la parte de formas y unidades químicas, ¿no es cierto? A ver, en este otro ejemplo, decimos, calcular la cantidad en gramos, calcular, diremos bueno, la cantidad en gramos, diremos, a ver, de nitrato de sodio, de nitrato de sodio. Esa sí la formulita, ¿verdad? Fórmula química de nitrato de sodio. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Ahí iremos también recordando algo de química inorgánica. Nitrato, en este caso, de sodio. ¿No es cierto? Necesarios para preparar, indicaremos, bueno, necesarios, diremos, a ver, para preparar, diremos, 80 mililitros de una solución, bueno, 80 mililitros, indicaremos de una solución, indicaremos, que contenga 80 miligramos, que contenga, indicaremos, 80 miligramos
Muy a menudo ustedes sabrán de que estas unidades de mililitros, miligramos se utiliza en problemas de química, ¿no es cierto? Más que todo la parte de soluciones, ¿sí? Es por eso de que acá estamos considerando precisamente estas unidades, ¿no? En miligramos decimos, ¿no es cierto? Que contenga 80 miligramos de sodio, ¿no? De sodio, ¿no es cierto? Por mililitro de solución. Que indicamos por mililitro, bueno, por mililitro decimos de solución. ¿Sí? A ver, espero que se entienda el enunciado. Calcular la cantidad en gramos de nitrato de sodio necesarios nos indica para preparar 80 mililitros de una solución que contenga 80 miligramos de sodio por mililitro de solución. ¿De acuerdo? Bien. A ver, para ir analizando este otro ejemplo, ¿no es cierto? Vamos a partir en este caso del dato que nos indica de la última parte, ¿no? Donde acá nos dice de que, fíjense, que contenga 80 mililitros de sodio por mililitro de solución. ¿Qué tal si partimos de esa última parte, digamos? A ver, entonces, si la solución tiene, acá indicamos, si la solución tiene, ¿no? Recordemos de que al decir de solución estamos hablando de una mezcla, ¿no es cierto? Tanto del soluto y del solvente, ¿sí? O sea, que tengan bien el concepto de soluto, solvente y solución, ¿no es cierto? Son tres cosas completamente diferentes, ¿sí? Entonces, en este caso, si la solución, les decía, empezando por la última parte del enunciado, vamos a tomar en cuenta ese dato y luego ir incorporando los otros datos más que se tiene en este problema, ¿no? Entonces, si la solución, decimos, tiene 80 miligramos, tiene 80, bueno, indicamos la forma, tiene 80 miligramos de sodio. Recordemos de que sodio se simboliza, en este caso, Na, ¿no es cierto? En cada mililitro de solución. En cada, indicamos, mililitro de solución, ¿sí? Fíjense, mililitro también en este caso se abrevia como ml, ¿no? Entonces, iremos manejando bien esas unidades, también sus abreviaciones, ¿sí? En muchos libros van a ver los enunciados, ¿no? Precisamente escritos de esta manera, ¿no es cierto? En este caso, repito, mg significa miligramo y ml significa, en este caso, mililitro. ¿De acuerdo? El litro decimos de solución. Entonces, en 60 mililitros, indicamos, entonces, en 60 mililitros, diremos, habrá, indicamos, ¿no? Entonces, por los datos que tenemos en el problema, si acá tomamos en cuenta 80 mililitros, ¿sí? Entonces acá vamos a realizar la operación, realizando un factor de conversión, ¿no?
Acá colocamos mililitros y acá vamos a colocar miligramos, ¿no? Ahora, por el enunciado del problema, sabemos que en un mililitro, ¿no es cierto?, existe 80 miligramos precisamente. ¿Sí? Acá está, ¿no? No sé. 80 miligramos de sodio por mililitro de solución. Además, acá nos indica calcular la cantidad en gramos del nitrato de sodio necesarios para preparar 80 mililitros, por si acaso, ¿no? De una solución. ¿Sí? Se va entendiendo bien el problema. Entonces, hacemos esta operación, ¿no es cierto? Y el resultado al cual vamos a llegar en miligramos directamente va a ser 6.400, ¿no? Pero en miligramos. ¿De acuerdo? Estamos hablando en miligramos. O también, en este caso, como ustedes notarán, ¿no? Al hablar de 600, o más bien 6.400, en este caso miligramos, es lo mismo también decir 6.4 gramos, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, ¿verdad? 6.400 miligramos también es equivalente a decir 6,4, en este caso, gramos. Ahora bien, antes de realizar la operación de regla de 3, que muy comúnmente se utiliza en este tipo de ejemplos, a ver, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Calcularemos la masa molecular, decimos, de este compuesto, ¿no? Me refiero a nitrato de sodio, donde acá tenemos sodio precisamente, acá el nitrógeno y oxígeno 3, ¿no? Entonces acá tenemos un sodio, ¿no es cierto? 1 multiplicamos, sabemos que el peso atómico del sodio es 23, ¿no? Y acá, bueno, 23. Y acá directamente vamos a tener 23, ¿sí? Tenemos un nitrógeno, ¿no? Y del nitrógeno sabemos que es 14. Por lo tanto, acá vamos a tener directamente 14 nada más. Y también en la fórmula tenemos 3 oxígenos. Esto significa realizar la operación 3 por 16, ¿no? Y acá tenemos 48. Entonces, realizamos esta suma y el resultado da 85, ¿no? 85 gramos sobre mol. ¿De acuerdo? Bien, una vez que obtenemos ese resultado, decimos, la masa molecular de un mol, la masa, indicamos, molecular de un mol, diremos, de nitrato, indicamos en este caso, de sodio, es 85 gramos precisamente, ¿no? ¿No es cierto? A ver qué estamos hablando. Acá está. Es 85, en este caso, nos referimos a gramos. Vamos a obviar la unidad de mol. Y tiene 23 gramos de sodio. Y tiene, indicamos, 23 gramos, indicamos de sodio. ¿No es cierto? Entonces estamos refiriéndonos en este caso a este compuesto precisamente del nitrato de sodio, ¿no? Donde el sodio obviamente es también parte, componente de todo este compuesto, ¿no es cierto? Entonces de ahí tomamos en cuenta esta relación. Ahora, de esta definición, ¿no es cierto? Entonces podemos directamente plantear
una operación de regla de 3, el cual indicamos de la siguiente forma. ¿Sí? Decir, 85 gramos de nitrato de sodio, ¿sí? Va a ser equivalente a 23 gramos, en este caso, de sodio precisamente. Pero ahora sacamos esta relación, fíjense, esta relación estamos sacando directamente de esta última parte, ¿no es cierto? Al calcular previamente el peso molecular de este compuesto, ¿sí? Ahora, ¿con qué igualamos? Vamos a calcular con la cantidad de masa que se va a tener de este compuesto, me refiero al nitrato de sodio, ¿no es cierto?, que es la incógnita, la cual está relacionada con 6.4 gramos, o sea, el valor que acá hemos obtenido, hasta este valor, 6,4 gramos precisamente de sodio. ¿De acuerdo? Bien, entonces una vez realizado esta comparación, donde ya salta a la vista de que vamos a calcular la cantidad de masa de este compuesto, ¿verdad? Entonces, la operación que vamos a realizar es directamente la masa del ácido, o más bien, del nitrato de sodio, ¿no es cierto? Va a ser igual a 85 gramos de este compuesto, ¿verdad? Vamos a multiplicar por 6.4 gramos de sodio, ¿no? Y dividir entre 23 gramos de sodio, ¿sí? Entonces acá notamos de que, bueno, gramos de sodio con gramos de sodio se va a simplificar, y este resultado de la masa de este compuesto, directamente vamos a calcular en unidades de gramos, ¿sí? Entonces, realizamos esta operación. Ustedes también pueden ir haciendo, ¿no? Y el resultado al cual se llega es 23.65 o 0,65 gramos. Ustedes también pueden ir haciendo esta operación, ¿sí? Gramos, pero acá aclaramos de nitrato de sodio. Esa es la cantidad de masa que va a ser necesaria. ¿De acuerdo? Bien, bueno, de esa manera, con este otro ejemplo, aclaramos el concepto de formas y unidades físicas en una concentración. ¿Sí? Bien, nos damos un descanso de 10 minutos y volvemos, jóvenes.